¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo y servidor Edwin Quiñones. En esta oportunidad hablaremos del libro de Filipenses. En esta sección hablaremos acerca de el afán. La palabra de Dios nos habla en el libro de Filipenses, capítulo 4, en sus versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una palabra que debemos definir en primer lugar es ¿qué es el afán? El afán lo podemos definir como una ansiedad o angustia, pero en exceso, que llega a salir de nuestro estado normal, que llega hasta agotarnos psicológicamente hablando. Porque si nos afanamos demasiado, hasta nos podemos volver vanidosos por cosas que al final son superficiales. Debemos hablar que hay afanes que pueden ser buenos, siempre y cuando cuidemos que esto no sobrepase nuestra vida y nuestra salud mental. Como por ejemplo, podemos tener objetivos, estudiar, tener un título universitario, todo eso está bien. Pero siempre debe estar Dios en todas estas cosas y que sea Dios el que ocupe el primer lugar en nuestra vida personal. El afán puede tener hasta trastornos mentales. La ansiedad nace del sistema nervioso central, donde se pueden tener ataques de pánico acompañado de insomnio, angustia y la depresión. Pero Jesús en el libro de Mateo nos habla del afán y la angustia. Mateo capítulo 6 en su verso 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez en la época de Jesús la tecnología no era la misma de nuestros días, pero al igual la humanidad siempre ha tenido distintas cosas en las que se puede afanar. Como el ejemplo del vestuario, siempre hay modas y tendencias a determinadas prendas de vestir. Pero Dios sabe que nosotros tenemos necesidades y lo que menos quiere es que nos afanemos. Regresando a la carta de Pablo con el tema del afán, cuando Pablo escribió la carta de Filipenses, situémonos en la historia. Pablo más o menos estaba en el año 60 de nuestra era. El apóstol Pablo estaba experimentando problemas con el Imperio Romano, con el emperador Nerón. Pero él tenía a Dios en su corazón y pudo darles buenos consejos a las comunidades de Filipo. Pablo en ese entonces se encontraba en la cárcel. Y aún así les decía, alégrense ustedes que están en tribulaciones, ustedes que empiezan a conocer a Cristo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo experimentamos la paz de Dios? ¿Cómo podemos saber que tenemos la paz de Dios? Expliquemos qué es la paz de los hombres. Cuando no hay guerras, cuando hay paz, mientras tengamos un buen trabajo, hay paz. Mientras todo marcha de maravilla, tenemos paz y tranquilidad. Pero esa es la paz del hombre. Y todo eso se termina cuando vienen los problemas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Expliquemos qué es la paz de Dios.
Cuando nosotros pasamos por guerra, aflicciones, tormentas, problemas, angustias, y aún así nosotros tenemos la paz. Puede ser que estés pasando por grandes problemas, que estés en la cárcel, en el hospital, atravesando diferentes problemas, pero aún así tendrás la paz. Tal vez tu familia está atravesando grandes problemas económicos o de salud. En medio de cada circunstancia, Dios puede darte una paz. Y esa paz y tranquilidad la encuentras nada más en Dios. Por medio de Yeshua HaMashiach, tú puedes llegar a experimentar la paz. La paz de Dios no es como la paz que ofrece el mundo. Y como dice las Sagradas Escrituras, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede ser que en medio de estas pruebas nosotros perdamos el control y empecemos a racionalizar nuestra fe. Nuestros pensamientos pueden volverse oscuros y amargos, afectando hasta las personas de nuestro entorno. Por eso es que debemos buscar a Dios con oración, para que tengamos la paz, la mente en el corazón. La palabra de Dios nos habla en el libro de Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mis paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En ese tiempo los filipenses, cuando Pablo les escribe, estaban acostumbrados a ver a soldados romanos cuidando la ciudad. En esos tiempos eran tiempos difíciles para los primeros cristianos por seguir a Jesús de Nazaret. Las mismas tribulaciones que padecieron los filipenses lo experimentó Pedro, el apóstol de Jesús, cuando surgieron los nuevos creyentes. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero ellos acá estaban experimentando también las angustias del Imperio Romano, el emperador Nerón. La visitación que nos habla el texto era que tarde o temprano iba a llegar los soldados a ver si eran seguidores de Jesús. Por eso que Pedro les dice que no se angustien. A pesar de ello, estaban experimentando las calumnias más fuertes que venían del emperador Nerón, porque los condenaban de malhechores a los cristianos. En ese tiempo se había incendiado la ciudad de Roma, y por ese murmullo muchos cristianos tuvieron que padecer las peores persecuciones registradas en la historia para los primeros cristianos. Y bien, hasta acá llega nuestro estudio bíblico. Hoy hemos hablado un poco acerca del afán. El Mesías nos dice que por nada estéis afanosos. Los primeros cristianos experimentaron las grandes calumnias, las grandes persecuciones. En medio de las tribulaciones y pruebas, los grandes maestros les dice que por nada estéis afanosos, sino que tengamos la paz que Dios da, porque la paz de los hombres está mientras hay un buen trabajo, no hay enfermedades, todo marcha bien. Entonces el hombre tiene esa paz. Esa es la paz que da el mundo, pero la paz de Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el seguidor del Mesías puede experimentar la paz de Dios. Pero el mundo, cuando pierde la estabilidad, la tranquilidad de un buen trabajo, tiende a entristecerse, pierde su paz. Como seguidores del Mesías, debemos experimentar la paz de Dios. Se despide su amigo y servidor Edwin Quiñones. Hasta en una próxima sección.